en la ley se dice, un tercero solo podrá hacer uso de la imagen de una persona con el consentimiento informado previo y expreso del titular del derecho, salvo que la imagen sea captada en un lugar o evento público y sea utilizada para la presentación de una información noticiosa, artística o estrictamente personal. Eso, no, eso es tan una herramienta de interpretación. Eso, pero por supuesto, yo ahí, por ejemplo, tengo muy claro que un artículo así lo que protege es que no vayan a coger una foto de Miralba y utilizarla para hacer una valla anunciando un refresco. Yo eso lo tengo muy claro. Pero creo que ya hay otra ley, creo que ya hay otro tipo de leyes que hablan de ese tipo de propiedad, de imagen. No, pero se pone peor, oye el párrafo de ese artículo. Si una persona fuese fotografiada o grabada en un lugar o evento público, eso es importante, y se pretendiese usar su imagen sin consentimiento, con un fin distinto a la difusión de una información noticiosa, ligada al lugar o evento de ocurrencia, se considerará conculcado su derecho a la imagen propia, a la propia imagen. Oye esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo ilustremos, Francisco. Exacto. Yo voy a un concierto patrocinado por una marca de cerveza y tengo una lata de esa cerveza en la mano. Exacto. Ok, yo soy una figura pública y de repente un periodista va y me tira una foto tomándome esa cerveza, pero resulta que yo tengo un contrato con una marca de refresco. ¿Ese ámbito me protege? ¿O yo tendría que evitar tener la lata de cerveza o tendría que cuidarme de no ir a un sitio público? Y ese es el problema de por qué cuando uno lee ese artículo se crean más dudas que respuestas. Y en un proyecto de ley debería ocurrir lo contrario. Entonces yo le pongo un ejemplo para tomar esa misma línea. Cuando tú estás en un lugar público, lo que es reconocido como de manera transversal, no solamente aquí, sino internacionalmente hablando, es que el que está en un lugar público o en público debe asumir que como está expuesto, todo lo que haga puede ser captado no solamente por un celular, sino por una cámara de seguridad, por lo que sea. Y salvo que el uso de esa información sea malintencionada y tú puedas entonces justificar por ejemplo, una acción resarcitoria vinculada al mal uso y malintencionado, deliberadamente organizado para hacerte daño de esa información o de ese video, de esa foto, tú estás en un lugar público. O sea, si tú, Pinky, eres embajador de una marca de refresco y tú en un concierto coges la marca rival y te la bebes, es un problema tuyo. Si yo te grabé y mandé un grupo de WhatsApp y dije, oh, miren a Pinky, sin saber ni siquiera que tú tienes una marca rival. Por ejemplo, hay un matiz vital en eso. Un concierto en un espacio privado no es público. En una playa sí podría pasarme eso. ¿Y si hay teléfonos? No, es que el problema, no es que el elemento público, no, es un tema. Oye, ese es otro tema. Ok. El público es... Yo estoy en una discoteca, pero no es un lugar... No, pero la diferencia entre público y privado, en este caso, está orientada al tema de la intimidad. Por ejemplo, yo en mi casa, estoy en un ambiente privado. Tú no puedes ir a mi casa a grabarme. Ahora, yo caminando... voy a decir por el Conde. Palacio de los Deportes, en el Palacio de los Deportes, en un congreso, en un concierto, yo estoy en un área pública desde el punto de vista de que ya yo no estoy en la intimidad, yo no puedo encuerarme. Está claro. Porque yo estoy en un lugar donde yo estoy expuesto a los terceros, que yo no sé quiénes son, que yo no sé qué quieren, ni yo sé nada de ellos. Entonces, dentro de ese escenario es que está el elemento de la publicidad. No es de espacio público de que no es dueño de nada, de que el titular no es el gobierno o no el Estado Dominicano. Entonces, en ese escenario, si tú estás en un concierto y tú eres embajador de la marca A y te veo con la marca B, pero yo no sé nada de eso y te grabo porque tú hiciste un baile muy chistoso, técnicamente, ahí, con esas disposiciones, cuando yo difundí ese video, sin saber lo que está pasando, tú pudieras tener una acción en mi contra. Lo que va en contra, valga la redundancia, de los derechos que tengo yo como ciudadano de captar lo que sucede en espacios públicos, porque no tiene nada que ver. Ahora, yo te voy a poner otro ejemplo. Nosotros tenemos una ley especial que regula las fotografías en personas que han tenido accidentes. Por ponerte un ejemplo, es una limitante que la ley genera para proteger a personas que por el estado de vulnerabilidad, ya sea fallecimiento, sus familiares o de un accidente de tránsito, no se difunde y se violente su honor y su imagen y su dignidad. Esas leyes son buenas porque te están limitando una condición y un escenario, un evento específico. Cuando tú utilizas leyes como esta, que son tan amplias y además, que vuelvo y digo, ya es un tema jurídico, pero es una ley orgánica, tú estás creando transversalmente un impacto en el sistema legislativo dominicano que se traduce
a un problema práctico cuando tú vayas a ventilar eso a los tribunales. Porque nosotros tenemos por cada provincia tribunales y por cada tribunal salas, o sea, jueces distintos en toda parte del país que van a tener forma distinta de ver la ley. Que lo van a interpretar de maneras muy distintas. Exacto. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, que ya tú me estás hablando de consentimiento en lugares públicos y fotografía o video, ya tú estás agregando unas variables con las cuales yo no me siento seguro, volviendo a lo que decía al inicio. Seguridad jurídica es yo poder saber lo que yo puedo y no puedo hacer por la ley. Y si yo dependo del criterio jurisprudencial que hay, ya la seguridad jurídica se rompe. Por eso es que en derecho, para tú variar un criterio jurisprudencial, tú debes justificar el por qué. Y esa justificación no es porque me dio mi gana, sino, por ejemplo, bueno, los tiempos cambiaron, ahora mismo, antes era de una forma, ahora es de otra, que es lo mismo que hemos estado hablando de cuando tú tienes que decirle al tribunal, hasta en tema de medida de coerción, por qué variarlo. O sea, el juez tiene la labor de justificar por qué él tomó una decisión contraria a lo que había tomado hasta ese momento. Sin embargo, cuando tú metes criterios como ese, después de definiciones tan ambiguas como la que hablamos de imagen, buen nombre, etcétera, tú estás aportando al elemento subjetivo en el derecho que complica la ejecución de este tipo de normas. Y si volvemos al mismo ejercicio de yo tengo una ley muy bonita, pero cuando voy al tribunal no hago nada con ella, entonces al final la ley es inoperante. No sirve para nada. La legislativa muy bonita genera titulares en la prensa, pero con eso uno no hace nada. Francisco, ¿ese proyecto de ley especifica por algún lado lo que tanto nos preocupa, sobre todo en este programa, a Miralba y a mí, del tema de redes sociales? ¿Se hace algún tipo de puntualización al respecto o generaliza los medios de comunicación? Aquí se trata de manera general lo que son, digamos, los medios de difusión en base a si son masivos de la personalidad pública, si son personas, si son funcionarios, las exigencias para la persona pública, etcétera. O sea, no se dedica el espacio necesario al tema de las redes sociales, que era algo que hablamos incluso hace un par de semanas, sí, de que era muy necesario, porque el tema de las redes sociales es lo informal del manejo, pero el impacto que tiene en la vida de una persona. Y es un impacto tan tangible que uno desde el punto de vista incluso jurídico ya está integrando estrategias de manejo de crisis de redes sociales, porque desde que sale una noticia, la retuitean 5 o 6 personas, que casi siempre son las mismas, independientemente de que sea verdad o no, ya el impacto está hecho. Y la imagen en el colectivo generalizado de la imagen que uno tiene como dominicano y de lo que uno ve en la prensa o en las redes, ya está. Entonces, no, en este caso no se trata de manera integral eso. Yo no estoy seguro que este sea el escenario para hacerlo, porque yo creo que las redes sociales son tan importantes hoy día que debería tener una ley especial para atender eso, que regule, por ejemplo, las informaciones que se comparten en medios de comunicación masivos. O sea, no hay ningún legislador de los nuestros que sea así atrevido, como que saque pecho, que se ponga de valiente, que se quiera lucir, que se la quiera comer para presentar un proyecto de ley de eso. Presenta un proyecto de ley de cualquier cosa, de algo así no hay. Nosotros tenemos, yo creo que muchos legisladores que pudieran asumir ese riesgo. Sin embargo, el capital político, que a veces es una de las variables que se toma en cuenta para promover un proyecto de ley. No conviene. Ahí habría que buscar un legislador que no tenga la intención de reelegirse y que sí quiera irse como... pues no vamos a tener ley por todo este rato. No. Yo pienso que en algún momento la vamos a tener, porque yo le voy a poner un ejemplo. Cuando la magistrada Miriam Germán fue elegida por decreto como la procuradora, se creó una cuenta falsa supuestamente de ella, que duró 2 o 3 días subiendo informaciones, nada mal. Eran cosas buenas, o sea, no era hablando mal, pero no era ella. Su hija tuvo que hacer un tuit diciendo, esa cuenta no es de mi mamá, repórtenla, bloquea, etcétera. A raíz de eso, se discutió por días, porque igual se olvidó al instante, la necesidad de tú tener la capacidad incluso de las cuentas institucionales del Estado Dominicano, de tenerlas delimitadas y que se hereden. O sea, soy yo el procurador hoy, pues entonces la cuenta de la procuradora es mía, no que sea personal y que tú te la lleves, que fue una discusión también que se tomó. ¿Qué pasó durante la transición? Se fueron las cuentas con todos los que se fueron. Exactamente, que eso también generaba discusiones ya, digamos, desde el punto de vista como un ejercicio chistoso del derecho, de quién es información, porque yo le pongo un ejemplo. Si yo soy presidente hoy,
y yo genero contenido 4 años, ese contenido se genera con fondos públicos. Ahora, si yo me voy y me llevo ese contenido, técnicamente ese contenido no era mío. Entonces, son discusiones interesantes que en algún momento se deben traducir a un proyecto de ley que busque de manera integral definir, hablar, dilucidar cuáles son los temas para que al final puedan ser potables en el derecho, porque los proyectos de ley... Si hay que abrir una ley para aclararle al presidente que se va que el contenido que generó en sus páginas oficiales del gobierno no se las puede llevar, estamos... mejor vamos a cerrar esto y listo, ya. Bueno, yo creo que cuando, y ahí yo vuelvo al capital político. Pero bueno, tenemos Google, si es que se me olvidaba, ahí tú googleas y lo tenemos todo. ¿Sí? Ya. Claro, sí. claro. Esa línea comunicacional. Estoy lento. Sí, pero yo lo que sí creo con el tema del proyecto de ley es que yo leí las recomendaciones de la comisión, me parecieron muchas muy buenas, sin embargo pienso que si yo fuera legislador, que no tengo intención jamás de serlo porque es un trabajo muy difícil y yo sé que los legisladores que nosotros tenemos son campeones que pueden lograr de verdad como manejar tantos problemas y tantas cosas al mismo tiempo y tratar al final de hacer un buen trabajo que a veces no se puede. Yo diera 2 pasos para atrás porque ese proyecto de ley es la oportunidad que nosotros tenemos para regular tantas cosas que hoy día están pasando por abajo del radar y que si no se hacen ahora, no se van a hacer por lo menos los próximos 4 años. O sea, cuando este tipo de temas se cierran, y yo pongo el ejemplo del matrimonio infantil, yo siempre decía que cuando esa ley se promulgara, se iba a acabar el tema. Y esa no era una solución final al problema. El problema del dominicano no es que tú te cases con una menor, es que tú te la llevas de su casa y los papás lo consienten. Y tú te llevas una niña de 14 años, tú con 30, y te la llevas para tu casa, y tú no te casas, tú no vas a una iglesia a casarte, o tú no vas a casarte por lo civil, no, tú te la llevaste, tú la sustrajiste de su casa y su papá lo consienten. Entonces, cuando se promulga la ley del matrimonio infantil, de la prohibición del matrimonio infantil, entre comillas, yo decía, wow, qué buena cosa, pero ese no es el problema. La solución no está ahí. Sin embargo, el tema se durmió. Fíjense que después de eso, no se habla del tema. Entonces, el momento, el timing para tú hablar de los temas es cuando están ahora calientes, como este proyecto de ley. Y por eso yo espero que dentro de las discusiones que se van a tener, me parece que lo aprobó el Senado, no estoy 100% seguro de eso, creo que el Senado lo aprobó, las discusiones que se van a tener ahora deberían ir orientados a capitalizar no el proyecto de ley que tenemos, que no es el mejor, sino la capacidad que tenemos ahora de ingresar a ese proyecto de ley lo que necesitamos. Por ejemplo, redes sociales. Las redes sociales tienen que ser tocadas o promover un proyecto de ley especial nada más para las redes sociales. Pero si esto se cierra ahora, sin ese aspecto, vamos a tener 3 años más, 2 años más sin que eso se toque, porque ya se fue como el impulso que teníamos. Y el proyecto de ley fuera de eso, para mí la crítica principal sería que agrega muchos elementos subjetivos, que cuando lleguen a un tribunal, cualquier juez va a poder interpretar sin violar la ley lo que entienda, porque cuando tú tienes esos términos sombrilla, metido de contrabando en definición, en principio y en declaraciones, como dice pretenciosamente el legislador, yo pienso que estamos abriendo demasiado la puerta a la interpretación, lo cual se lleva de encuentro a la seguridad jurídica. Bueno, pues Francisco, muchísimas gracias. Un análisis súper interesante. Nos la vas a mandar, la vamos a poder leer para poder seguir hablando de este tema, pero indudablemente ya tenemos claro que es muy abierta en exceso, que da pie a que los jueces interpreten lo que le dé la gana y que todavía tiene muchísimas cosas, por un lado que no tendrían que estar en la ley y por otro lado que le faltan. O sea que como proyecto está muy bien, pero hay que seguir trabajando. Francisco, pues muchísimas gracias, de verdad, como siempre, encantadísimo de tenerte por aquí para hablar de todo este tipo de cosas. Gracias a ustedes por la invitación, un placer.